Vincent Morfín, abogado de Asuntos Públicos de Early Institute. Vincent, muy buenas tardes, bienvenido. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y saludo con mucho gusto a todo tu auditorio. Gracias por acompañarnos a analizar este importante tema. ¿Por qué, en tu experiencia, en lo que analizan ustedes desde Early Institute, es necesaria una regulación específica para el uso de redes sociales para menores de edad en México? ¿O consideran que bastaría con fortalecer la supervisión de las plataformas y por parte de las familias? Es una pregunta bastante interesante porque creo que en este momento es muy necesario atender esta problemática porque nos encontramos ante un problema que ya nos rebasó. Ya nos rebasó porque hemos permitido, desafortunadamente, que nuestras hijas, hijos accedan de manera indiscriminada y sin supervisión a las redes sociales y a diversas plataformas, electrónicas. Y justamente, ¿qué medidas han demostrado ya ser efectivas en otros países para proteger justo a las niñas, niños y adolescentes sin vulnerar derechos como la libertad de expresión o también el acceso a la información? Es decir, ¿quiénes ya van más avanzados y qué podríamos copiar de otros países? Claro, una parte muy importante sí es establecer una limitante definitivamente del acceso particularmente a redes sociales para prevenir adicciones a las pantallas y a los contenidos. Sin embargo, realmente lo que ha demostrado hasta el momento ser más efectivo no es una política pública que sea 100% prohibicionista. Tiene que ser políticas públicas muy integrales en las cuales se tomen como referencia normativa de salud, normativa de seguridad, normativa penal para generar un escenario de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes. Entonces, una parte importante sí tiene que ser establecer limitantes, no restricciones autoritarias y totales, pero limitantes de acuerdo con la edad y que se puedan ir precisamente desenvolviendo de manera progresiva para niñas, niños y adolescentes, pero esto tiene que ir acompañado justo de una política pública muy integral en el cual se involucre la participación de la sociedad y también de las empresas tecnológicas. Y antes de continuar con, digamos, lo que son la legislación y lo que ya se ha hecho, también me gustaría que retomáramos, antes de que sigamos en esta línea de las soluciones, que recordemos cuáles son los principales, digamos, problemas o riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes al no controlar, digamos, el consumo de redes sociales, el tiempo que pasan frente a una pantalla, digamos, ¿de qué es de lo que los tenemos que proteger? Claro que sí, este es tema muy importante porque realmente se trata sobre todo de comportamientos que se empiezan a volver problemáticos y de afectaciones que comienzan a tener de manera interna. Hablamos de escenarios de depresión, desconfianza, aislamiento social y sobre todo lo que nos afecta también mucho aquí en México es un bajo rendimiento escolar. Tenemos escenarios de baja autoestima, cambio de humor, en fin, son un cúmulo de situaciones que están afectando lentamente la vida de niñas, niños y adolescentes. Estos son precisamente los escenarios que tenemos que cuidar y a los que les tenemos que prestar especial atención al momento de generar una legislación que pretenda atender esta parte también de adicción a pantallas. Bien, ahora ya hablamos de las familias, de los educadores, las instituciones, digamos, escuela, los propios menores, ¿no? Pero también, ¿qué papel es el que deben asumir las empresas dueñas de estas redes sociales o las diferentes plataformas en temas, pues, como es la verificación de la edad, los algoritmos y la protección de los menores? Precisamente las plataformas deberían ser de las principales interesadas en que haya una protección hacia sus usuarios. Y de manera consciente te puedo comentar que hay empresas que de manera autónoma y autodidacta tienen este tipo de limitantes hacia el uso por parte de menores, pero hay otras que no lo tienen. Entonces, ellas deberían ser quienes principalmente deberían poner el ojo en estas situaciones para tomar medidas y sobre todo para tener un escenario de cooperación en el cual participen sociedad, gobierno y las empresas para generar políticas públicas que mejoren el acceso a los entornos digitales. Entonces, realmente lo que nosotros tendríamos que observar es, por ejemplo, ahorita en el modelo australiano, que fue el primero que estableció una limitante, precisamente verificación de edad para que no haya menores haciéndose pasar por adultos con perfiles de adultos, bases de datos de las personas usuarias, análisis biométricos incluso que funcionen a base de inteligencia artificial para identificar a estos menores y que no puedan acceder
a estos contenidos que pues muchas veces se vuelven adicción. Realmente tiene que ser un trabajo de colaboración conjunta en el cual las empresas también compartan su expertise y logren compartir con el gobierno y con la sociedad la identificación de principales riesgos para poder abordarlo desde la parte de política pública y hacer de esto un ejercicio de regulación integral. Sin duda, este es un trabajo de todos, es responsabilidad de todos. Y mi última pregunta sería entonces, si México avanza hacia una regulación como está previsto, ¿cuáles serían los principales retos para aplicarla y garantizar que realmente se reduzcan estos riesgos, como mencionábamos, el ciberacoso, la adicción, la exposición a contenidos dañinos? Yo creo que el principal reto se va a encontrar en cómo implementamos esta legislación. De hecho, realmente cuando la presidenta Claudia Sheinbaum hace alusión a este tema durante las conferencias mañaneras, señala que se van a traer expertos para dialogar acerca del tema, lo cual me parece bastante acertado, porque necesitamos tener la perspectiva y el panorama completo. Más allá de eso, yo creo que va a haber un reto en lograr sobre todo una conciencia colectiva y de que las medidas que se van a poner en práctica no son únicamente para decir las redes sociales son malas o los menores no tienen que acceder, sino para realmente establecer un control y un desarrollo y un acceso progresivo por parte de niñas, niños y adolescentes. Yo creo que lo que se tiene que evitar es caer en escenarios de pánico, escenarios que únicamente atiendan a la parte reactiva. Yo creo que tiene que ser una política pública que tenga una perspectiva a futuro y por futuro hablamos de corto, mediano y largo plazo en el cual sean políticas públicas que se puedan seguir trabajando, desarrollando, pero que sean vigentes de aquí a 10, 20, 30 años en adelante. Y realmente también la parte política creo que va a jugar un factor importante porque este es un asunto que no tiene que ser tratado con colores de partidos de ninguna índole. Este es un asunto que nos compete a todos porque estamos hablando de la vida y de la protección de la niñez y de la adolescencia mexicana. Entonces creo que ahí es donde podríamos encontrar principalmente los retos y yo creo que lo principal es apuntar hacia una política pública que sea verdaderamente integral, que reúna la opinión de expertos y que reúna también la participación de empresas, sociedad y gobierno. Bien, y no sé, Vincent, si estás de acuerdo en que, por ejemplo, si esta conversación lo hubiéramos tenido hace 3, 4 años, tal vez no habría tanta conciencia. Me da la impresión de que cada vez más ciudadanos, padres y madres de familia nos damos cuenta de que sí estamos frente a un gran reto de lo que es limitar el tiempo en pantallas. Nosotros mismos de pronto nos sorprendemos consumiendo horas y horas de pantallas. Entonces creo que sí estamos llegando a un punto en el que la conciencia está tocando a nuestra puerta. Totalmente, y yo creo que este escenario particularmente se avivó a raíz de la pandemia por COVID-19, donde nosotros quizá como personas adultas, pues acostumbrados a una interacción cara a cara, a realmente tener muchos escenarios en los cuales nuestro entorno es un entorno principalmente físico, migramos totalmente hacia un entorno digital, tanto para trabajar como para socializar con nuestras amistades, para hablar con nuestras familias, y realmente creo que ahí es donde nos dimos cuenta de justamente cuánto tiempo nos llaman y nos ponen en una situación de estar deslizando la pantalla y demás, los dispositivos móviles, los videojuegos, las redes sociales, cuestiones muy integrales. Y nos dimos cuenta también en ese momento de que ese es el entorno en el cual nuestras hijas, hijos y niñas, niños y adolescentes están viviendo continuamente. Creo que aquí es donde comenzamos justo a hacer esa conciencia de decir, creo que no lo estamos haciendo correctamente y creo que necesitamos un poco de apoyo tanto por parte del gobierno para garantizar el acceso, número uno, a entornos seguros y número dos, para combatir justamente las problemáticas que ya estamos enfrentándonos. También no Exacto. quisiera dejar de mencionar de manera muy breve la parte de delitos. Simplemente es un ejemplo de algo que tenemos que estudiar muy bien y que tenemos que regular muy bien para que cuando haya una situación de que se cometa algún ilícito, tengamos la seguridad de que las leyes, tanto locales como federales, nos pueden respaldar y que se puede perseguir y castigar esas conductas. Sin duda, tema importantísimo también este último que comentas. Vincent, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde. Sandra, muchas gracias a ti. Muy buena tarde. Al contrario, gracias Vincent Morfín, él es abogado de asuntos públicos de Early Institute.